el tanto por el, no voy a volver a repetir así lo vayan a tanto por el lanzamiento de la revista, por otras cositas que vamos a celebrar. Pero simplemente es de mi parte y en nombre de la comisión, no quisimos dejar pasar varios acontecimientos que contaremos ahora, pero los invitamos a todos en relación al lanzamiento de este libro, que para nosotros sabemos lo que es un libro, cada uno tendrá mucho para decir acerca de lo que es un libro, pero esto es un libro de la escuela, entonces por eso quisimos hacer este encuentro. Le doy la palabra entonces a Marta Carolina para que nos abra este acontecimiento y para poder ver el motivo también de nuestro brindis. Además del libro, tenemos otros motivos para brindar. Sí. Bueno, Marta. Bueno, buenas noches para cada uno de ustedes, buenas noches a los que nos acompañan de forma virtual. Lo primero que quiero agradecer y celebrar es la apuesta de nuestro nuevo miembro bajo condiciones, Andrés Amarilis, que estamos muy contentos de que hayas decidido inscribir tu trabajo que viene de hace mucho tiempo, pero que podamos seguir alojándolo y trabajando juntos. Vienen 2 años muy interesantes. Y ahí viene el brindis. Ahí viene el primero de los brindis. Bueno, era un acontecimiento de nuestra sección, ¿sí? Que sea muy fructífero. Un miembro para nuestra sección es un acontecimiento. ¿Sí? Y hay algo que también me parece muy interesante y que habla del deseo que se sostiene en cada uno. Ya María Cristina venía trabajando en la Comisión de la Garantía ante la AMP desde hace algún tiempo, pero hoy pudimos ver su nombre en el comunicado de la AMP, y eso es algo que nos enorgullece mucho, pero que también sabemos que retoma un trabajo de la sección y de la sección del Medellín frente a la AMP. Tuvimos antes también a Juan dentro de la Comisión de la Garantía, ahora María Cristina, y es algo que celebramos que también. Ay, no. Mucho trabajo también seguramente. Hoy tenemos muchas celebraciones. Sí, muchas celebraciones porque no me he empezado con el libro. Cuando nos hablaban cuando presentan Bitácora, la nueva Bitácora lacaniana, y Luz me dice, desde el directorio presentan el trabajo que implica la Bitácora lacaniana para nuestra escuela. Me pareció muy importante encontrar que la bitácora, la primera bitácora en papel, digamos, materializada, se editó en el 2012. Estaba en ese momento Medellín siendo la ciudad que alojaba las jornadas de la escuela, ¿no? Y para ese momento era María Hortensia Cárdenas, la que estaba en la comisión de edición. Desde eso, antes de eso, me enteré revisando con Gloria un poco la historia de la bitácora, ya la ANEL tenía una serie de 3 bitácoras virtuales, 2002, 2003, 2004, y después saltamos al 2012, cuando de alguna forma, como lo presenta María Hortensia, la escuela se autoriza a tener su propia revista, ¿no? Y revisando luego, con Raquel también aquí, la bitácora se ha convertido cada vez más en un texto de referencia, de estudio para la escuela y seguramente para otras escuelas de la AMP, al punto que
no tenemos, o sea, las compramos en el momento calientitas porque después no hay. Y vamos a tener que pedirle a las nuevas comités editoriales que hagan reediciones, que creo que ya se planteó al menos una vez, con una de las bitácoras en donde Adolfo Ruiz fungía como el editor el que coordinaba la edición, pero me parece que es muy interesante porque cada vez estamos encontrando que la transmisión de trabajo, que además queda por escrito, que tiene todo un valor, porque las 3 virtuales se perdieron, están los trabajos, pero habría que hacer un esfuerzo extraordinario para recuperarlas y editarlas. Pero el trabajo que queda por escrito, la cita, la posibilidad de leernos entre nosotros, da cuenta en ya 11 de sus ediciones, el sostenimiento. Regulares y 2 exactamente. Y 3 serían, exacto, 3 extraordinarias y 11 regulares, que incluso se logró hacer hasta en pandemia, que creo que es como un tesoro de esa serie, que ni siquiera la pandemia detuvo la bitácora. Entonces me parece interesante porque si pensamos lo que es una bitácora como esa herramienta de registro de un viaje y de lo más importante de un viaje, pero que también sirve de orientación para otros, es siempre una celebración que este deseo sostenido se tenga ahora materializado en esta nueva edición y que además tengamos en nuestra sección 3 textos de 3 miembros que hoy vienen a compartir con nosotros y a permitirnos hacer preguntas para abrir el deseo por leer toda la bitácora, que siempre, como les digo, es una herramienta de trabajo y de estudio cada vez más consistente en la escuela y en la escuela 1, diría que. Bueno, eso es bien. Bueno, gracias Marta, de todas maneras, eso es como el marco y la importancia además de que hay 3 de los autores de nuestra sección que están aquí presentes y que por eso vamos a conversar con ellos y aprovechar este espacio para tener una conversación y resonancias para todos, para poder preguntar también a ellos algo de lo que podamos transmitir. Entonces, Javier, conversa. Bueno, primero Javier, Con respecto al texto de Adolfo, Javier va a hacer como su conversación y bueno, conversarán. Adelante, Javier. Bueno, yo primero quería agradecerle pues, a Marlon Cortés, que fue como el fenómeno elemental, en el sentido en que él fue como el que nos provocó, ¿cierto? Él fue el que provocó. Comencemos a mirar cómo Él fue, sí, porque él provocó, pero en el sentido de que fue el que provocó, le escribió un correo invitándonos a hacer eso y sin eso no hubiera sido posible esta actividad. Entonces, si él no hubiera lanzado, si Marlon no hubiera lanzado esa propuesta, no se hubiera hecho esta actividad. No, lo hubiera hecho otra persona, Jader. No, no te creas. Cualquier otra persona lo hubiera hecho. Bueno, y al texto de Adolfo, el texto de Adolfo nos vino como Nora Joy, ¿cierto? Como un guante, pues, como anillo al dedo, porque justamente el texto de Adolfo habla sobre la bitácora lacaniana, ¿cierto? Pues hay una parte que habla sobre los antecedentes, que yo por lo menos no lo conocía, y es que el día antes de la fundación de la ANEL, un día después de la fundación, el 19 de julio del 2000, Miller establece que publicará una revista y fue lo que sirvió como proyecto inicial para Bitácora. Y ya lo que han nombrado, que inicialmente fueron 3 volúmenes de manera online y ya en el 2012 pasó a papel y ya hoy pues estamos celebrando y haciendo el lanzamiento pues de este número 11. Que quizás, Jader, en relación con esa historia, cabe señalar que fue María Hortensia Cárdenas también la que impulsó
que hiciéramos esa bitácora online. Digo que hiciéramos porque yo formé parte pues del equipo, María Cristina también. Eso fue una aventura quijotesca, realmente. En una época donde además lo virtual todavía no Todavía, cierto, y nuestro conocimiento y nuestro acercamiento a eso era, o sea, pues, si hoy en día tenemos limitaciones, imaginémonos hace todo este tiempo, pero sin embargo, lo sostuvimos 3 años. Pues, y precisamente, pues el texto de Adolfo hace parte como de una serie, por decirlo así, o sea, de una sección en la revista que se llama Experiencia de Escuela, en la que hacen unas preguntas, ¿cierto? Una entrevista, precisamente a Adolfo se las hacen en el lugar o en la experiencia que él ha tenido como editor y director en algunos momentos de la revista. Entonces el texto, pues que más adelante, pues esa es la idea, provocarlos a la lectura, se compone de 2 preguntas y Adolfo pues brinda 2 respuestas. La primera pregunta que le hacen a Adolfo, de una manera pues sucinta, le preguntan a él sobre los efectos que genera, los efectos de interpretación que se hacen en la escuela en las publicaciones. Y la otra pregunta que le hacen es respecto precisamente a su experiencia como editor de la publicación de Bitácora, para que nombrara algo sobre la edición, los cortes y las interpretaciones. Era una pregunta muy motivada, pues como a respecto a lo de las jornadas, pues que era el tema de las jornadas que se celebraron hace poco en Perú. Entonces, en la primera respuesta, Adolfo trae 2 referencias lacanianas sobre el lugar de la publicación en la escuela. Que no voy a hacer, pues acá solamente voy a nombrar como brevemente el texto para llegar a la pregunta. Más adelante, Adolfo nombra los antecedentes de la revista Bitácora para terminar diciendo que una publicación no es sin los efectos de interpretación, ya que la revista Bitácora Lacaniana, o sea, cada volumen, debe acoger y leer los efectos de interpretación de la vida y experiencia de la escuela. De ahí el uso y el valor que tiene la revista, pues no es una publicación más, o sea, algo sin importancia, como tampoco es pues la publicación o el bestseller pues, de la MP, pero sin embargo es una brújula, esto es una publicación que orienta la formación y que permite leer los movimientos actuales de la escuela. Lo anterior me conduce a plantearle a Adolfo las siguientes preguntas. ¿Cómo lee el comité editorial de la revista Bitácora Lacaniana que un texto o una intervención realizada por un integrante de la escuela interpreta la escuela o contiene efectos de interpretación sobre la vida y experiencia de escuela? ¿Qué criterios orientan la solicitud y selección de los textos a publicar en la revista Bitácora Lacaniana? Bueno, en primer lugar, agradezco mucho a la Comisión de Biblioteca, ¿cierto?, por haber organizado esta presentación de nuestra querida revista Bitácora Lacaniana y haberme invitado a participar, a tener la palabra en relación con un par de preguntas, ¿cierto?, en las que respondí a los interrogantes que me planteó la directora de la revista, por lo menos en ese momento, no sé si irá a continuar o no, Gloria González, y que como indicaba Jader, está incluido en una sección que se llama la experiencia de escuela. De hecho, ya dijéramos, las palabras de Marta Carolina en relación a la importancia de la revista creo que están absolutamente en congruencia y consistencia realmente con este tema de los efectos de interpretación en la publicación. Y el hecho que mencionaste, Marta Carolina, de que cada vez más la revista se vuelve un referente y es citada en distintos trabajos, no solamente de la escuela,
sino de miembros de otras escuelas, cosa que siempre nos satisface. En algún foro, en algún auditorio, algún colega de otra escuela presenta un trabajo y sí. Ya, pues, realmente muy importante. Con relación a esto, a la intervención, pues a lo que interpreta la escuela o el texto, ¿cierto?, que puede contener efectos de interpretación, ¿cierto? Yo básicamente quisiera señalar de entrada el hecho de que en efecto en tanto sujeto la escuela es susceptible de ser interpretada. La escuela tiene un costado institucional, pero en su esencia no es una institución, sino que es ante todo una experiencia. Y ahí, ¿cierto?, también el por qué, una pregunta en relación a la revista, se ubica en el apartado de experiencia de escuela. Y en tanto tal, ¿cierto?, en tanto su dimensión de experiencia es susceptible de ser interpretada. Y cabe aquí señalar que el deber de interpretación de la escuela no concierne solamente a los AE, y eso es muy importante. Si bien lo que se desprende de lo señalado por Lacan, ¿cierto?, es que de la AE se espera que lo haga. Sí, está llamado a esto, pero no es exclusivamente de la AE. Ahora, en el contexto de la escuela, Miller sitúa en la teoría de Turing sobre el sujeto de la escuela algo que me parece crucial en relación a esto de la interpretación de la escuela y por ende sus efectos en la publicación. Él nombra los acontecimientos de escuela. Bruce acaba de referirse en la introducción justamente a esto, entre los cuales sitúa las publicaciones, justamente sitúa las publicaciones, también los congresos, las jornadas, conversaciones, seminarios, es decir, las realizaciones en las que acontece la subjetiva de la escuela. Y Miller los distingue de los actos de escuela, el más importante de los cuales afirma es expandir el tiempo lógico de la comunidad a devenir. O sea, él está hablando en el contexto de la creación de la escuela italiana, pero es algo que se aplica, es mi lectura, a cada una de las escuelas, en tanto ellas están en un devenir permanente. Y me parece muy interesante señalar que en su discurso de asunción como presidenta, como nueva presidenta de la escuela, Ana Vigano, el primer punto que, ¿cierto?, después de saludar, el primer punto al que se refirió es ¿cuál es la hora de la escuela? ¿Cierto? Entonces, esto en relación, ¿cierto?, a esto de expandir el tiempo lógico de la escuela, que haya me parece que es una invitación, ¿cierto?, a pensar y a desprender de ahí también es la lectura interpretativa de la escuela. Miller precisa, para expandir el tiempo lógico de la escuela conviene individuar en cada momento su posición exacta en el proceso de su formación respecto a las coordenadas fundamentales que la determinan. Parece que eso es tan absolutamente ¿cierto?, una función permanente, ¿cierto?, de la escuela en tanto experiencia viva. Es algo que implica, dice Miller, no la observación de hechos objetivos. No es cuántas jornadas se hicieron, cuántos seminarios dictaron, incluso cuántas revistas se publican, sino que es más bien la lectura de la experiencia bajo la orientación de la política. El saber que se extrae de esta manera es comunicado a la escuela y tiene como efecto la modificación de ese sujeto. Escuela siempre en formación y en ese sentido tiene el valor de una interpretación. Entonces podemos decir, y tomo ahí a Lacan, que la interpretación
no está hecha para ser comprendida, sino para hacer olas. Y me parece que eso aplica bien a lo que es la experiencia de la escuela y el efecto y lo que puede recoger la publicación, es su efecto de movimiento. ¿Cierto? Lacan agrega también que por eso no hay que proceder como un elefante en un pasado. ¿Cierto? Creo que la metáfora es absolutamente contundente y tenemos entonces una vez más señalado el carácter de movilización que tiene la interpretación, el hacer olas, y también está aludido el carácter alusivo que tiene la interpretación. No como un elefante en un pasaje, sino, ¿cierto?, en su poder alusivo. Entonces, el comité editorial de la revista, lo digo también desde lo que fue mi experiencia, yo recibí de María Hortensia Lacosta en la dirección de la revista después de que fue publicado el número 6, que es Pasión Política, y estuve al frente de la publicación del número 7 del las jornadas de México, es decir, ¿Qué madre soy? El número 8 de formación del analista y el número 9, que fue el número que hicimos en pandemia, la experiencia. Entonces, el comité editorial trabaja al ras de lo que es la experiencia de escuela, leyendo permanentemente esa experiencia para ubicar los puntos, éramos los puntos clave, los puntos vivos de esa experiencia en el momento lógico de la escuela, ¿cierto? Y lógicamente recogiendo también de esa experiencia, de esos acontecimientos de escuela, aquellos que realmente mejoran. Por supuesto, cuando siempre teniendo, dijéramos, presente que sean textos que apunten a eso que en un momento dado es la brújula del norte o lo que está orientando la experiencia de la escuela. Diría eso. No sé si alcanza el tiempo para la otra pregunta. O quizás resumo en función de la otra pregunta que me hacías, y es sobre los criterios. ¿Cierto? Y me preguntabas por la experiencia también de edición de un editor que no se orienta por el psicoanálisis. Bueno, yo no tengo esa experiencia porque, dijéramos, mi entrada al mundo de la edición y mi gusto y lo que he logrado hacer siempre ha estado ligado al psicoanálisis. O sea, lo que veo es que en las publicaciones psicoanalíticas la formación es absolutamente crucial a la hora de hacer la edición de un texto para lograr realmente una adecuada precisión conceptual y una buena transmisión de los conceptos. Lógicamente, la función del editor es una función de puntuar, de cortar, de expandir, no sin el autor, ¿cierto? Porque nunca trabaja, digamos, de espaldas el autor, sino en relación con el autor, pero muchas veces indagando y ayudando a decidir, por ejemplo, elementos de puntuación, que Miller en la lectura del inconsciente señala todo lo que debe en ese sentido la psicoanálisis a la gramática, digamos así, a todo lo que es la teoría de la puntuación. Entonces, es poder a veces decidir, por ejemplo, un signo de puntuación que con su ubicación puede relevar una perspectiva del texto, ¿cierto? Por sobre otra que conviene que esté relevada. Y entonces, al solicitar también, porque hay textos que son solicitados y hay textos que son recogidos, dijéramos así, recogidos de la experiencia de escuela. Los textos solicitados
siempre, siempre con criterios de pertinencia y de orientación política de acuerdo al momento de la escuela. Yo creo que todos que estamos escuchando vemos que es un tema que nos daría para toda la noche, porque cada uno se queda como conversando con lo que dices, la diferencia que hay, que sea un editor en una escuela al otro. Y recuerdo que tuvimos también en la experiencia de la sección al principio buscábamos por fuera quien nos corrigiera y el otro no entendía, pero es diferente pues a bitácora, pero tuvimos esa experiencia. Sí. Entonces me hace recordar también esa historia, esto que nos dices, pero entonces esto de la puntuación, pero una cosa es que tenga una información del analista, que tenga la política y la orientación para poder acompañar a otro en su texto y con la pregunta de Jader, y con qué criterios escoges, dialogas o dialectizas. Pero ese es uno, pero tienes otra pregunta, Jade. No, era la que mencionaba, Adolfo, pues porque él sale en la otra respuesta, él hace una diferencia entre la función de editor en un texto y la función de edición de un analista en la experiencia analítica. Y hace pues una diferencia, ¿cierto? Entonces trae una cita de Miller del texto Leer un síntoma, donde dice que el bien decir en el psicoanálisis no es nada sin el saber leer. Entonces yo le preguntaba que si la edición de un texto implica saber leer para precisar el bien decir que el autor pretende transmitir al potencial lector, ¿cierto? Entonces me preguntaba eso, o sea, por lo mismo, o sea, digamos que la MP o bueno, la ANEL no contrata un editor, aunque entiendo que hay seminarios como que si los ha editado otra persona, pero no sé. Pero no el establecimiento del texto. Eso, entonces como que diferencia. Puede editar la obra de los cursos, pero el establecimiento del texto lo hace psicoanalistas, así las dos. Eso se ve como alguna diferencia ahí entre alguien que edita orientado del psicoanálisis y alguien que edita orientado. Yo creo que para no dejar pasar este momento, si alguien tiene una pregunta, sería bueno en este momento y no al final, porque es en este momento que estamos dialectizando y conversando contigo. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, rico pues tener aquí la posibilidad de hacerlo en este momento, no al final. En todo caso, en relación con la intervención, todos en la experiencia analítica, de alguna manera, somos editores de un texto, ¿cierto? Y hay, ¿cierto? Pues fue todo el trabajo de preparación y todo lo que trabajamos en las jornadas. Hay modalidades de la interpretación que muy precisamente, ¿cierto?, tratan es de la puntuación. Hay otras que dijéramos implican una lectura que va a un buen decir, que dice Miller en Leer un síntoma, en el psicoanálisis es un buen decir que va más allá de la retórica, porque es un buen decir que inclusive puede contravenir en cierto momento la retórica para vaciar de sentido un enunciado, ¿cierto? Para hacerlo tropezar de una manera que produzca un efecto para ese ser hablado. Porque esa era una diferencia que hacía Adolfo, ¿cierto? La edición en un texto es como hacer más transmisible, ¿cierto? Más como precisando la significación. En la edición, en la experiencia analítica, era más tal lugar como al equívoco, ¿cierto? Claro, por eso decías que le subvertía como la posición de la... Bueno, Gracias. por ahí tiene alguna inquietud de los que están por ahí virtuales. Aquí ya vamos cerrando entonces y pasamos al segundo que viene a ser María Cristina Giraldo, La escuela en el lugar de ya nadie, ¿sí? Y Paula es quien va a hacer la conversación con María Clara. Venga. Bueno, buenas noches. Yo que también hago parte de la Comisión de Biblioteca y escuchando a Jader alrededor de lo que
provocó Marlon, pero yo siento pues también mucha gratitud hacia Jader porque en este grupo de la comisión, Jader es el que causa, es súper animado, entonces les propongo, ¿qué tal si hacemos esta invitación? Se me ocurre esta idea. Entonces, pues también agradecerle a Jade porque eso es así, o sea, como ir dando cuenta de cómo se va integrando la experiencia de escuela a través de eso tan singular en cada uno, pero que no precisamente porque seamos parte de la comisión, el aporte es grupal. Entonces yo veo como ese lugar de Jade tan diferenciado y te agradezco mucho por eso, porque estás todo el tiempo ahí como pendiente a ver qué sale, a ver qué hacemos. Entonces, bueno, siempre a mí me provocas mucho y te lo agradezco. Me encontré con sorpresa, pues, que el texto de María Cristina, que hace parte de una sección de la publicación que se llama El goce más allá del falo, trataba como de pensar, sé que no es una solución de continuidad, pero como eso que es de las jornadas anteriores con las jornadas que recién acontecieron, porque pues en las jornadas anteriores, en las decimosegundas que se habló sobre sexualidades, o el tema de las sexualidades, entiendo pues que tu texto estuvo como enmarcado pues en las anteriores, en las de 2022, y entonces cuando lo vi, dije, ay, esto va a ser muy interesante, una relectura, porque en ese momento pues de la presentación, en las jornadas, hubo como varios elementos que considero pues que no tenía como recursos suficientes para leerlo. Igual nunca será suficiente, pero ya te había escuchado también pues en la preparación del curso introductorio sobre esta posición del analista desde el lugar del ya nadie. Entonces formulé una sola pregunta en la que incluí como varios puntos y ya pues tú nos darás la respuesta, pero no es sino pues como dar cuenta de que es una pregunta para otra pregunta, para otra pregunta, y como decía Luz hace un rato, sería pues como de quedarse alrededor de un solo texto. Entonces la pregunta que formulé es la siguiente. La posición analizante supone actos decididos para subvertir el ideal de completud propuesto por el discurso contemporáneo. Si tomamos como premisa de las terapéuticas actuales una propuesta de tratamiento a partir de la igualdad, habitado por un para todos la misma solución, ¿cuál sería una posible respuesta desde lo que se vocifera desde ese lugar del ya nadie, desarrollado en el texto en articulación con todo el mundo es loco? Muchísimas gracias, Paula, por la pregunta y resonancias y verme acompañar, digamos, en que esto se vuelva transmisible. Yo retomaría un poco lo que planteó ahora Marta Carolina, en el sentido de que más que la función que yo pueda tener en la Comisión de la Garantía de MIPI América, es la función de eximidad que la Comisión de la Garantía tiene en la NES, que no tiene Comisión de la Garantía. Y que en ese sentido, su función no solo es la designación de AMS, sino también velar un poco porque el control, que es un elemento fundamental de la formación del analista en la orientación lacaniana, digamos, esté en su lugar y que podamos también conocer de la práctica de los miembros de la escuela, ¿cierto? De su momento de formación, de lo que está causado. Ahora se hacen entrevistas, se habla con los analistas,
se habla con los analistas controladores que devuelven a la comisión también un elemento muy importante. Entonces, en este momento fueron designados Ana Viganó y Alejandro Reynoso. De Ana ni siquiera sabíamos, hace ya un tiempo que hicimos las entrevistas, que iba a ser la presidenta de la escuela. Yo diría que llegó a ser la presidenta de la escuela por lo mismo, por lo cual nosotros pensamos, digamos, que era algo para ser designada AME. Lo mismo Alejandro Reynoso, que ha dado una demostración de su trabajo. Entonces, yo diría que más bien pone en el lugar, tanto como base como la garantía, lo que es el grado, digamos, en la formación del analista. En ese mismo sentido, yo diría que el lugar del ya nadie tiene que ver con ese lugar vaciado, yo diría de la maleza del goce, como dice Lacan, del analista, en el sentido de lo que es el fantasma. Leer lo dice muy claramente. Si uno está comandado por un fantasma, tiene posibilidades de tomar una posición analítica. Y eso es análisis y control de la práctica. O sea, no hay otra cosa para eso. El fantasma, decimos, se atraviesa, no desaparece, quedan restos, pero es distinto si uno está advertido de los restos y puede estar más separado. Y en ese sentido, no meterse con el propio fantasma en la práctica, por ejemplo, en la escuela, en la relación con el otro social. ¿No? Ese es un punto. Por eso empecé un poco situando lo de la garantía que habían incluido, porque pienso que tiene que ver fundamentalmente con eso. Con tu pregunta, la posición analizante implica ser demostrada cada vez para siempre. Sí, es un título de AME, no es título de llegada. Ya llegó como si se hubiera muerto, sino que de alguna manera es algo donde se reconoce, pudiéramos decir, una trayectoria, pero una formación que no termina y que tiene esa bella paradoja de un análisis terminable y una formación interminable para nosotros, ¿no? Siempre está sujeta a que hagamos franqueamientos si seguimos, digamos, con una formación vivificada. Entonces, ese es un punto que a mí me parece importante. Con relación a tu pregunta, sin duda, el otro social implica todas las clasificaciones, las comunidades de goce, los lazos identificatorios en esas comunidades de goce, pero cómo introducir lo singular de cada sujeto. Eso es lo que aporta la práctica, la experiencia de análisis. Cuando ustedes hablan de experiencia y de acontecimiento, están orientados con relación a la biblioteca. Si bien la biblioteca apunta a la ciudad, están orientados hacia lo más singular, ¿cierto? Es muy distinto hacerse un lugar en el otro social, desde esa singularidad, hacerse un lugar a partir, digamos, de la alienación identificatoria, todos y a la comunidad de goce que se arma. No es que sean, digamos, lo nuevo es que eso esté tan avalado, digamos, por nosotros. Comunidades de goce han existido siempre. No, o sea, eso sería como lo que al principio podría... Entonces, preguntas pues, a partir de... Y bueno, vayan pensando en las resonancias ustedes también de lo que acabaron de escuchar, pero me parece muy bello como Paula va diciendo, volver a leer un texto escrito, pues volverlo a leer. María Cristina también volver a estar aquí, también algo de volver como a leer. Y el recorrido que María Cristina hace es, bueno, pues que ella dejó de leer y ya, o sea, sigue leyendo acontecimientos de escuela o desde donde esté, pero como un poquito más en ese
seguir leyendo, en ese volver a leer, y porque también vemos que hay textos. Ahora Cristina dijo que quería la bitácora número 3, entonces cuando ella me escribió que quería la bitácora, yo pensé que era esta. Entonces uno ve cómo hay textos que se quieren volver a leer, y como en el análisis también se va a capítulos o lo que sea, pero como nos invitaste, María Cristina, como a mirar algo, tú desde el volver a leer, pero algo que introduces como algo de estar leyendo acontecimientos, la brújula de Adolfo, que también, oiga, es que la bitácora es brújula y hay que mirar con qué es la política, pero abrir un poco más ese de leer, más ahora que está también en ese lugar. Oigan, entiendan qué es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se te ocurre abrir un poco más, pues, y eso es importante porque son orientaciones políticas, son orientaciones, si bien dices, para mirar el control, mirar un poquitico esa formación del analista, pero abrir un poco más eso que dijiste ahí, que me parece. No, yo pienso que hace a lo que son dos bases fundamentales de la formación de todos nosotros, que es el análisis, el control, el pase y la garantía. Y también lo que forma, digamos, la separación en la escuela de lo que es la jerarquía y el grados, ¿cierto? Que yo creo que es importante, y eso es una orientación importante de Lacan al respecto. Entonces, es muy lindo, digamos, que a la vez que se propone la política de juventud, los miembros bajo condiciones como Andrés, la Comisión de la Garantía produce la designación de varios AMs en la escuela, digamos, en las 3 escuelas de América y también obviamente en las escuelas de Europa. Eso muestra, digamos, hay una relación y la función de mentores de los AMs, a los miembros aceptados bajo condiciones en la política de juventud. Y me parece que es muy interesante poder hacer esa transmisión de lo que puedan ser los puntos vivos de esa formación, los blanqueamientos, no para producir una identificación en absoluto, sino más bien para hacer el par con lo que sea la singularidad de ese miembro bajo condiciones, ¿cierto? Lo que causa en cada uno, lo que causa su apuesta por la escuela y por la formación es una cosa muy distinta, y lo que genera la transferencia, o sea, completamente incomparable. Entonces, ¿cómo ocupar también ese lugar? Y a propósito, pensaba cuando Arturito por sí, en mi lugar de llenarme, ¿cierto? Tan cuidadoso como lo presentaste, con el fantasma, de tratar de ese otro asistente, poderlo perdido para otra cosa, y pareciera paradójico con quien va a asignar lugares. Es decir, la Comisión de la Garantía asigna lugares. Se pareciera como que no, como que hay que jugarse ahí algo que permita ambas cosas, ¿no? Porque de todas maneras, un lugar es importante. Un lugar creo que da pie a un actuar, el lugar aquí en la sede, lo que corresponde a cada uno, pero también conservando eso de ser nadie, ¿no? ¿Cierto? Que es una cosa que pareciera contradictoria, pero que hay que afinarla de tal manera que no se pierdan las orientaciones, ¿no es cierto? Porque una cosa es el lugar y el lazo, pero otro lugar de ya nadie, ¿cierto? Que me parece que ahí hay una apuesta fina y a trabajar constantemente. Pero es una duda. ¿El lugar se asigna o se ve? Es una designación, pero también
El miembro bajo condiciones es un tipo, ¿cierto? Con eso ha habido una serie de conclusiones. Hablábamos con Cristiana Alberti hace 2 días, que orientó la política de la juventud, más o menos cómo estaba en cada país. Y es muy interesante porque algunos empiezan a pensar que entonces hay que eludir el título como si no lo fuera, ¿cierto? Entonces, participantes bajo condiciones. Es un título bajo condiciones, pero es un título. Y hay que respetar eso. AM es otro título, ¿cierto? AE es una nominación que implica, digamos, haber dado pruebas de un fin de análisis, pero son, digamos, no es solo el reconocimiento. Y aquí ahí lo que es la apuesta es qué es el control y qué es la garantía, digamos, en función del analista. Como que es el pase, no solo es presentarse al dispositivo del pase, pues es una parte, pero no es solo eso, ¿cierto? Es el análisis, la experiencia de análisis, la política, digamos, la carniana se funda en esos dos elementos que son fundamentales. No es solo el reconocimiento, hay que reducirlo, digamos, a eso. Sí, sí. Ahora, ¿qué hace cada uno con eso? Sí. Y cómo observar en eso un lugar de llenado. Y no que se vuelva un lugar de... Por eso, digamos, de todo el cuidado que se tiene al respecto. Bueno, ¿alguna preguntita por allá? ¿Alguna resonancia de los que están virtualmente? Bueno, entonces, con este tema también vemos que nos podríamos quedar abriendo más y más preguntas porque influye la política, influyen muchos temas que también nos interesan. Vamos a hablar con los 3 autores, todavía en aras del tiempo, falta hablar con Claudia, pero con el tema de María Cristina me parece que se abre muchas preguntas. Afinando como la pregunta de Cristina, a ver qué es esto, la política, entender cada vez más las orientaciones, las nominaciones, cada vez estamos tratando de entender cosas ahí para saber y orientar. Sí, porque entre la asignación con un reconocimiento que está un movimiento, pues, se asigna, pues está el movimiento de una persona y creo que todas las nominaciones o todos los lugares que se ocupan en la escuela tienen que haber primero un movimiento como una intención de querer ocupar. No, en esto no se ve. En esto es la escuela, en esto no hay una demanda por parte de él. En el pase sí, en el pase uno, quien termina, si lo desea, no es para todos, demanda entrar en el dispositivo del pase, pero en esto no hay una, en absoluto. Es la Comisión de la Garantía que la persona con la que se habla no quiere someterse a las entrevistas ni pasar por el proceso, se respeta, digamos, si no es así. No, pero no es solo el reconocimiento, no tiene, es decir, va más allá. Ese reconocimiento tiene que ver con el control, con el grado, con lo que es eso en la formación del analista. Exactamente. No es la asignación de un lugar, ¿cierto? No. Bueno, voy a dividir un poco en tiempo ya al texto de Claudia que va en secuencia. Hicimos escoger como la secuencia de bueno, ¿y por qué el de Claudia al final? Y miren que Adolfo arranca con hacer olas, María Cristina dice luego algo de el otro social, que nos pregunta
Paula, y también dice, bueno, pero ahí hay algo de lo singular y ahí hay preguntas para abrir, cómo hablar con el otro social, cómo estar ahí, cómo los hacen los psicoanalistas, cómo mantener algo de lo singular. Y entonces ya cuando nos introducimos al texto de Claudia, ahí sí, les digo el título, pues hablar a la ciudad, y entonces en eso de hablar a la ciudad, pues elegimos un poco cada uno el texto y yo dije, yo quiero ese de Claudia, en parte, dijiste que rico voy a volver a leer ese texto de María Cristina para mí, porque hay algo en eso de hablar a la ciudad como algo que me interroga, que me pregunta a mí, y ya lo había escuchado en otro momento a Claudia, cuando transmitió eso, esto de acción lacaniana con Gabriel, y yo ve, es una oportunidad de volver a leer el texto y de volverlo, porque a veces uno los tiene por ahí, tengo pendiente esto, tengo pendiente esto, entonces, pum, es una oportunidad de leerlo, pero de leerlo en otra dimensión, en otro momento lógico de uno y que me aporta para alguna pregunta que me esté haciendo en este momento de cómo hablan los analistas a la ciudad, cómo hablamos distinto a estar en el consultorio, ¿sí? También en esto de Alejandro Reynoso, también en una de esas conversaciones, en Apol también lo habló, y cómo dejar de hablar lacanés, cómo hablamos, una pregunta que hay ahí, también es algo de mi pregunta, es una pregunta que se plantea aquí Claudia, y no más con leer los subtítulos, se queda uno ahí, ¿sí? Y es hablar a la ciudad. Y se pregunta a Claudia, y entonces por ahí derecho, como ella se lo escribió, uno lo va leyendo y uno dice, pues sí. Hablar al ciudadano, hablar al individuo, ¿a quién le estamos jugando? Hablamos al sujeto, hablamos al otro con mayúscula, y en cada una de esas le aporta a uno hacerse esa pregunta muy organizada. Es un texto de 2 páginas, y en esas 2 páginas todo lo que le provoca a uno para seguir trabajando y elaborando. Entonces yo quisiera más bien que preguntarle a Claudia como unas palabritas en cada una de esas preguntas, porque ella se las hizo, se las ha estado haciendo, se las seguirá haciendo, y que nos puede ir transmitiendo de dónde fue sacando un poco eso para poder transmitirle también a quienes están aquí que no lo han leído, efectos enseñantes como lo han sido para mí, pero lo dejo mejor que sea ella, si unas palabritas como algo en hablar al ciudadano, al individuo, al sujeto, al otro, y en el último, los invito a leerlo porque ese último, hablarle al otro, vamos a conversar sobre eso, porque por lo menos a mí me ha aportado, me ha causado como para poder conversar con ella, pero te doy la palabra, Claudia, y me alegra mucho ese texto también que lo podamos compartir en nuestra sección, porque también tenemos ese tema en nuestra sección de cómo en los distintos temas estamos no solamente en el consultorio, sino en las invitaciones que nos hace, cada uno a veces lo invitan a cosas afuera, hay que tener en cuenta y cómo habla un psicoanalista en esos distintos espacios en que hace sus conversaciones, y tener en cuenta algo de esta secuencia me parece importante, si te parece, Claudia, ¿sí? Bueno, buenas noches para todos. Gracias a la Comisión de Biblioteca por este espacio. Bueno, el texto que se publicó en Bitácora es un texto que previamente pues lo había presentado en una actividad de enlace de acción cotidiana, en el que el tema era el psicoanálisis y sus vínculos con la ciudad. Entonces es a partir como de esa invitación de acción lacaniana a participar allí, donde surge pues como la inquietud sobre hablar a la ciudad. Entonces,
Pues parto quizás como del hecho de la dificultad que hay de hablarle a la ciudad, en el sentido de cuando se habla a la ciudad, pues a quién se le está hablando. Y de allí entonces mi intento fue como poder dar algunos elementos de ese a quién le hablamos cuando hablamos a la ciudad. Entonces, en principio sugiero cuatro a quién le hablamos, que seguramente pues no se agota allí. En esos cuatro seguramente podríamos quizás ampliar ese número. Esos cuatro son como pregunta, como lo decía Luz, es cuando hablamos a la ciudad, hablamos al ciudadano, porque es que ciudad se supondría que la ciudad estaría constituida por los ciudadanos. Entonces, si habláramos a los ciudadanos, hablaríamos a las personas que tienen la posibilidad de participar en asuntos públicos, que por ciertas condiciones tienen el derecho de hacerlo, y estaríamos pues hablando a ciudadanos bajo el contexto de una democracia, si bien el ciudadano podría, aún estando en una democracia, tener ideas diferentes a la misma. Y allí se juegan tanto los intereses personales como también podrían jugarse los intereses de un conjunto o de otros, no solo del ciudadano uno, sino él junto con otro. Otra pregunta entonces que me hacía era si al hablar a la ciudad hablamos al individuo. Y entonces allí lo que hice fue pensar un poco el individuo desde el psicoanálisis, especialmente a partir de la idea de un neologismo que se conforma con el uno para decir un individuo, no individuo, sino un individuo, que es un neologismo que tiene que ver entonces con el individuo pensado en términos de lo que en él participa de uno en el sentido de aquel que se autonomina, autodetermina, autodefine, etc. Y para quien es del orden de lo inentendible, lo que puede ser el inconsciente. Y bueno, para desarrollar un poco esa idea, me parece que hay una referencia muy importante que es los programas de la CanWeb Televisión, donde hay una serie de programas que bajo 3 preguntas entrevistan a varios psicoanalistas acerca de ese individualismo. Y pues ahí se abre mucho más la dificultad, diría yo, de hablarle a la ciudad, si al hablarle a la ciudad le habláramos al individuo, en la medida en que se trata de aquel que, digamos, tiene esa imposibilidad, diría yo, en principio, es decir, cuando está en posición un individuo, la imposibilidad de dejarse, digamos, dividir por la palabra del otro en la medida en que está, digamos, situado desde una posición más del desconocimiento de la división subjetiva. El tercero
me preguntaba si al hablar de la ciudad le hablamos al sujeto pues tal como lo entendemos desde el psicoanálisis, en el sentido de aquel que por la palabra propia o por la palabra venida del otro sabe, digamos, de su incompletud, de su división, o por lo menos lo causa como dividido. Y la pregunta ahí, pues también era como si, como las posibilidades de hablarle al sujeto en esos términos fuera del dispositivo analítico a la ciudad, en los espacios pues donde podríamos decir que le hablamos a la ciudad. Y el cuarto es si al hablarle a la ciudad le hablamos al otro, con mayúscula. En ese punto, Ese es el, ¡Los cocos! hablarle a los. Ya. Sin absoluto. Desde el lugar de llegar. Pero este es el que me parece por lo menos, muy aportante en el sentido de las referencias también que Claudia ahí, y a ver cómo las resonancias también para ustedes, ¿sí? bueno, ahí tomo principalmente el texto de Miller que se llama Intuiciones Milanesas, y en ese texto una proposición de Miller que consiste en lo siguiente, y es, él toma el chiste y plantea que si lleváramos el chiste a una radicalización de su definición, el chiste sería un proceso social. Y un proceso social que permitiría dar cuenta de lo que es la afirmación, el inconsciente es la política. La razón que lo lleva a plantear esto es que en el chiste se produce tanto la dimensión de reconocimiento como la dimensión de satisfacción en un proceso social que hace una comunidad unificada. Dicho en términos más del fenómeno, es que si alguien cuenta un chiste y para que sea chiste es necesario pues que venga la risa como la sonrisa o la risa como sanción de que eso efectivamente es un chiste, varios se ríen y se ríen justamente por lo no dicho en el dicho, y al reírse varios se produciría ese hecho de que hay una pequeña comunidad unificada y que eso da cuenta, bueno, una pequeña comunidad unificada con esos dos componentes que decía, hay un reconocimiento y hay una satisfacción, pues que da cuenta que la risa da cuenta de ello. Y ahí hay un proceso social. Y un proceso social que da cuenta de que el inconsciente es del orden del vínculo social. En la medida en que varios en ese instante de reír sobre ese chiste o el relato pues que haya dicho alguno, ahí lo que se está produciendo es una comunidad unificada y por tanto el inconsciente es transindividual. Entonces lo que propone Miller es que el inconsciente transindividual es como, lo entiendo yo así,
es como un paso anterior a la afirmación, el inconsciente es la política. De alguna manera es decir lo mismo. El inconsciente es transindividual, es equivalente a decir el inconsciente es la política en la medida en que, al menos ahí, entiendo yo, la política es pensada en términos de proceso social, vínculo social, en la medida en que la política es lo que vincula y opone a los hombres. Entonces, para, pues, la propuesta ahí de Miller es que esto es posible en la medida en que el otro está tachado. Se trataría entonces del otro incompleto, si se quiere, o tachado, que es el que en la medida en que al decir el chiste no todo está dicho, ahí hay un espacio vacío que es el que posibilita la articulación de los que ríen y en la medida en que ese espacio da lugar a la articulación y a la satisfacción. Y ese espacio vacío es el que da cuenta de que el otro tendría que estar tachado para que se produzca esto. Entonces, llevado esto un poco pues como a la pregunta, si hablamos al otro, cuando hablamos a la ciudad, yo a partir de allí pensaba como que la posibilidad de hablarle al otro estaría dada no necesariamente en hacer chistes, ¿cierto? No es esa la idea, aunque también quienes lo logran y quienes pueden hacerlo de esa manera. Pero más allá del chiste es eso, que el chiste es como la estructura que daría cuenta de si hablamos a la ciudad, la posibilidad, incluso Miller lo dice así, la introducción del inconsciente en la ciudad. Lo cito ahí, cuando se articula al sujeto del inconsciente con el otro. Entonces, pienso que ahí hay una orientación interesante en el sentido de si hablamos a la ciudad es para intentar la introducción del inconsciente en estos términos, ¿cierto? Y hacerlo en estos términos o intentar, o si en algún momento se produce ese efecto, yo diría incluso que eso está más allá de tener que ir a hablar con todos los conceptos del psicoanálisis, etcétera, etcétera. Y diría otra cosita más de pronto, Luz, para no extenderme, de pronto me extendí mucho, ¿no? Que tiene que ver con esto que acabo de decir, y es que allí en este texto Miller habla, bueno, voy a tomar solo un elemento ahí, habla de las burbujas de certidumbre o de las micrototalidades y se plantea si los psicoanalistas no hacemos también esas micrototalidades, burbujas de certidumbre que consisten en tomar algunos significantes, unos pocos, y solamente hablar con esos significantes como si fuésemos especialistas de un tema y por tanto eso lo que hace es una micrototalidad, una burbuja de certidumbre a la que difícilmente entran otros y de la que difícilmente salimos. Y me parece que esta invitación con la idea del chiste es precisamente como a romper esas burbujas de certidumbre de unos cuantos significantes con los que hacemos micro totalidad. Sí, eso me parece
cada uno tendrá la resonancia de lo que escuchó, y eso es la provocación de que lean el texto, pero hacer una comunidad, dice, introducir el inconsciente en la ciudad, se articula al sujeto del inconsciente con el otro. Lo que quiero decir es, el ejemplo del chiste, uno no puede hacer chistes en otros países o en otras ciudades porque a veces esos significantes o eso no dicho no resuena. Entonces igual ir a una institución o ir a hablar en cualquier espacio, cómo hablarle al otro, pero conociendo algo de esos significantes para poder dialogar y hacer lazo. Y de pronto como con algo, pues por lo menos para mí me aporta. Una cosa es estas posibilidades de hacer, con el ejemplo del chiste, porque es tocar el cuerpo, llegar a reírse uno del chiste, puede que en otro país no me haga el chiste no sé qué cosa, ¿sí? Pero aquí sí, porque tenemos unos significantes, pero leerlos en la institución para poder ver cómo se toca ese cuerpo, cómo se permite el diálogo, ¿sí? Entonces, de ahí que no se pueda llevar a veces a lugares mucho tacaneros, que no me toca el cuerpo ni lo entiendo, pero de pronto también en esto otro para introducir lo que me aporta a mí y dejo preguntas, es también, entonces ahí estamos hablando algo con el inconsciente simbólico, algo del inconsciente estructurado como un lenguaje. Está la otra dimensión de lo real, y hay otros lugares en donde dialogamos o tenemos que hablar con otros, ¿sí? Que abrir esas posibilidades de ese diálogo, y lo digo pues como por las experiencias con ir a hablar con autistas, como fue lo de la comunidad, en donde, a ver, no es con el inconsciente estructurado como un lenguaje, ni es con los significantes que nos van a hacer reír, pero ahí viene una pregunta, a investigar, ¿sí? ¿Cómo es eso que hace algún lazo? Sí, pero me parece que me aportó muchísimo lo del chiste para entender más, o por lo menos poder ir a introducirse a esto otro de hacer lazo o conversar con otros que no tienen esa posibilidad de que sea con esos significantes del inconsciente estructurado como un lenguaje, sí, pero que hay huequitos, hay intersticios, hay posibilidades de hacer un diálogo, pues lo vivimos, entonces por eso es que me causa y lo traigo aquí también, y lo quería conversar contigo como que qué más decir de algo de eso, ¿sí? Que una cosa es lo del chiste, pero otra cosa es donde nos encontramos a veces con cosas difíciles, en donde no resuenan los cuerpos o no resuenan esas posibilidades. Lo dijiste también con los autodeterminados o María Cristina, cuando lo digo ahora, pero es que hay unos que están en el grupo, pero la dificultad, y yo lo contemplo, entrar en ciertas comunidades de goce para ver cómo conversar. Bueno, es como abrir un poquitico de donde nos preguntamos y en qué estamos en la actualidad. Sí, yo quisiera hacerte una pregunta clara. Hay un texto que se publicó en Medio Dicho, es un texto de Millet que se llama Conexiones, que muestra cómo en la medida en que el psicoanálisis ha ido ganando, yo diría, singularidad, ¿cierto? Antes estaba plagado de conexiones y ahora, dice él, está viudo, huérfano y estéril, que es muy interesante, ¿cierto? Es como la soledad de la diferencia. De alguna forma, vos hablabas en tu texto a quién se le habla, ¿cierto? Pero yo diría, ¿desde dónde? Ajá. Como hablando desde esa soledad de la diferencia, ¿cierto? Que es inevitable justamente por el trabajo que se ha hecho, por lograr la calidad a nivel epistémico, cómo poder hacer una transmisión que no sea así, que se vuelva críptico, digamos, o encerrado en sí mismo, ¿no? Sí, Y que tiene que ver también como con esa relación moebiana en la formación del analista entre
entre, digamos, lo que hace hacia el interior de la escuela y en psicoanálisis puro, y lo que hace en psicoanálisis en extensión hacia la ciudad. Yo, sí, claro que digamos que lo planteado en el texto es una perspectiva y es a quién, ¿cierto? Es una. Por supuesto está la otra y es quién aún, desde dónde, que quizás ahí vos misma ahorita tenías un elemento para situar algo de eso y es la formulación del lugar de ya nadie, ¿cierto? Que el lugar de ya nadie es un lugar con el que Miller nombra cuando Lacan dice todo el mundo está loco. Según Miller, Lacan habla desde ese lugar de ya nadie. Entonces, si pensamos en un Lacan que lo invita a Miller a hablar para la universidad, donde el psicoanálisis tiene sus dificultades de existencia, y Lacan dice justamente para una ciudad, no para solo psicoanalistas, sino más allá de ellos, y lo que formula es todo el mundo está loco. Ese es el dicho que lo que está hablando es de un universal, todo el mundo está loco. Pero lo que Miller escucha allí es que Lacan habla desde el lugar de ya nadie, y es el lugar desde el cual habla, a pesar de haber enunciado universal, lo que habla en Lacan es ese lugar de ya nadie, que ahorita lo decía después del vacío, de bueno, todo lo que se podría decir de ese lugar. Y yo diría justamente que cuando se habla a otros fuera del mundo del psicoanálisis, incluso dentro del psicoanálisis, está la posibilidad de alguno que escuche ese lugar desde el cual se habla. Y creo que es ahí donde, pues decía Luz, algo resuena, algo impacta, incluso más allá del dicho mismo, pero no sin el dicho. Traería quizás lo que se viene elaborando acerca de la posición de los individuos, es que justamente, y la dificultad de hablar con una posición de individuo, de hablarle y de hacerse escuchar algo, y es que es hasta donde voy entendiendo lo que se ha ido desarrollando, es que es una posición en la que uno es lo que dice. Yo soy el dicho. Entonces ahí hay un cierre, algo hermético que no da posibilidad a los intersticios que mencionaba Luz, o a la posibilidad de que entre lo que digo y lo que soy haya un espacio, y que quizás cuando se habla desde ese lugar donde no soy lo que digo, por tanto no soy la verdad, no digo la verdad absoluta, hay esa distancia entre lo que digo y lo que hay ahí hablando, es hablar desde ahí lo que a veces puede llegar a ser escuchado, causa. A ver, Andrés. Chiquita, que empezamos la primera intervención hablando del acontecimiento de escuela, la publicación con una interpretación a la escuela, y me preguntaba si cerrando ahora, esta que habla,
a la ciudad, no será también una interpretación, un analista que habla de la ciudad, interpretando la ciudad y lo que pasa allí. Y me hacía la pregunta de a quién se habla, pues no lo he leído, pero veía que lo tienes en interrogatorios, ¿cierto? Al individuo, a la ciudad. Si la pregunta será más bien hablar a la ciudad, sería hablar en la ciudad, y la pregunta de la quién vendrá después, porque será a quien escuche. Y es, digamos, como la comunicación y las teorías de la comunicación las que suponen que se sabe a quién se le habla y tienen claro que lo que se va a decir va a llegar de esa manera y esa persona es a la que se le va a hablar. Y de pronto, desde la posición psicoanalítica, no se sabe a quién se le habla, pero se habla en la ciudad y eso tendrá resonancias. Y a quien le llegue la resonancia será él a quien escuche. Y de pronto pensar ahí como una interpretación. Ese hablar en la ciudad también como una interpretación. No sé si es que Sí, sí, completamente, creo que sí. Digamos que es sin saber a quién se le habla, porque finalmente uno no sabe, ¿cierto? Uno va y habla en algún espacio de ciudad y uno no sabe quién hay allí. Pero creo que eso de todas maneras no está pues como el esfuerzo de intentar a partir de la experiencia, de los efectos, de lo que se devuelve, no está pues como el intentar pensar una vez se habla de quién recibe herencia, pero sí efectivamente en el sentido ya de la realidad de la experiencia de la situación, uno no sabe y quizás está todo esto como posibilidad de quién va a responder allí. Sí. Es decir, no se sí, que eso que me pone esa pregunta que tiene me voy a mí como a pensar después de escuchar a Claudia, esto es distinto, pues no habla y no sabía quién esto no se sabe, pero sí entiendo que el inconsciente es la política y la política es lo que vincula y opone a los hombres. Estoy advertida de eso, ¿cierto? Que puede parecer algo imprevisto, ¿no? Que vincula o que opone, incluso con lo que uno mismo dice, o lo que lleva para decir. Creo que eso hace un poquito de diferencia, pero yo creo que sí, al menos desde, como dice María Cristina, desde el lugar de quien intenta estar alrededor de eso. También me digo, pero hay una lectura que yo hice hace tiempo, si no sé, no sé si eran las conferencias de la Cana, cita a Estados Unidos, sí. Una referencia que él decía, con uno que me escuche. Entonces ahora con todo este recorrido viene él, ¿sí? ¿A quién? Pero con uno que me escuche. O sea, esa resonancia que hay ahí, ese virus que le quedó a él, de que con uno que escuche, que si bien advertido, como lo dice el CETI, bueno, tener en cuenta todos estos 3 o 4 puntos, pero sin idealizaciones y con uno que me escuche. Pero bueno, ¿alguna inquietud más para ir cerrando la noche? Porque realmente ha sido como provechoso. Creo que no sé allá cómo les ha llegado las resonancias, pero me parece que se les sacó mucho provecho y se provocó. Luis, ¿qué te viste? Yo quisiera como las resonancias de la conversación, las preguntas que hicieron. Les agradezco mucho porque hicieron escucharlos. Y desde, yo partiría desde
desde dónde se habla, cuando se aspira a hablar desde de lo que la formación nos hace aspirar desde dónde se habla en el lugar no haya nadie, cuando ya se puede hablar sin las ataduras de estar hablando para un otro completo, sino desde el lugar no haya nadie también tiene que ver es con esa tachadura del sujeto superficial, a ver, esa tachadura del amo, para poderse autorizar a decir algo, ¿no? Pero el trabajo, tanto las puntuaciones del trabajo de Adolfo, cuando eso, poder hablar, al menos cuando se aspira a hablar en el discurso psicoanalítico, desde el discurso psicoanalítico, implica también un previo de saber leerse, para poder hacer una labor de interpretación, ¿no? Pero Claudia nos trae una cosa que me parece un trabajo a desarrollar que es muy bello, que los rescates de Miller, y yo no lo recordaba, en este trabajo de Miller, la función del bits, que si bien para el análisis, en el trabajo analítico, lo hemos estado escuchando, sobre todo ahora en las jornadas y en la última enseñanza como tan valioso, cuando tú planteas que es como desde la misma operación del BITS, y que se pudiera de alguna forma colocar el analista hacia la ciudad, cambia todo. O sea, además cambia todo porque no es un lugar. Creo que en esto que traes me haces pensar, no es el lugar ni el que corrige, ni el que dicta, ni el que sabe, porque también a veces se puede entrar en esa infatuación del analista que viene a decirle al mundo la verdad, inclusive sobre los discursos de los que no sabemos nada, ¿no? Y que el beat es otra cosa, ¿no? El chiste, como dice Luz Helena, tiene una característica de hacer lazo, de hacer causa, sencillo, ¿no? Entonces nos das una orientación ahí que no había visto antes en este texto. Quisiera una cosita que me parece importante como hacer la claridad, y es, si se habla, solo uno escuchó, tuvo el efecto, bien, muy valioso, ¿cierto? Pero justamente con lo del chiste y la introducción del inconsciente en la ciudad, es precisamente, no se trata de que al menos uno escuche, o al menos uno, claro, si uno hace eso, pues magnífico, pero creo que el punto es producir esa colectivo, esa comunidad unificada, o sea, que 4, 5, 6 se rían, pues entre comillas se rían, es decir, que ahí se hace un proceso social en una pequeña comunidad, que lo otro no es que no, ¿cierto? Vale, completamente, si se sabe el sujeto, lo singular exista, todo eso, pero creo que lo que él está aquí mostrando es que es necesario algo del orden, de la estructura del chiste para que se produzca la introducción del inconsciente en la ciudad, y que es lo que cada vez es más difícil. Realmente, cuando nos va muy bien, uno, pero que más allá no difícilmente pues se consigue la política. Sí. Estaba pensando lo de la parroquia. Sí. Miller hace una referencia al tema del chiste de la escena. Seguro. Para cerrar esa satisfacción y reconocimiento. No, gracias. Hasta luego. Feliz noche, gracias.